Sí, luego también, además de desplazar estas minorías y demás, me parece que se desplazó a mucha población rusa original a distintos territorios en plan colonización. Yo esto lo conocí a través de la guerra partisana, que los alemanes cuando invadieron la operación Barbarroja algunos territorios de Bielorrusia, ¿no? Que fueron por los que primero pasaron, se quedaron asombrados en cómo se organizaba la población civil para convertirse en partisanos y ellos decían, bueno, pero si estos bielorrusos, ¿qué más les da ser soviético? Y luego resulta que no era gente de allí, era gente que había venido de otra zona y eran rusos, ¿no? Así decirlo. Sí, Pero bueno, otro ejemplo también de ese expansionismo lo tenemos con lo que pasó en Polonia cuando llegaron los soviéticos, que la promesa era, ¿no?, hacer una especie de Polonia libre, presionado también por los ingleses, pero no, al final se sujetó bien Polonia y bueno, hay un montón de países más al sur de Polonia que también quedaron en una situación similar, ¿verdad? sí, mira, por desgracia, a esto en tiempos más recientes se le ha dado un nombre que a mí me parece horroroso, eso de limpieza étnica, ¿no? Que es la política de deportaciones masivas de población para hacer que los límites de un Estado coincidan con los límites de una nacionalidad. No es algo que sea absolutamente nuevo en la historia, o podemos decir eso. En la Primera Guerra Mundial ya tenemos ejemplos tristísimos, ¿no? Es el caso de las minorías tristísimos, por no decir directamente dramáticos o brutales. Es el caso de las minorías armenias del Estado otomano, del Imperio Otomano. Pero lo terrible es que en el periodo de entreguerras, esa organización llamada la Sociedad de Naciones sancionó oficialmente este tipo de políticas y bajo su auspicio se llevó a cabo un proceso de limpieza étnica tremendo, tremendo, que es el intercambio de poblaciones griegas que habían quedado dentro de la nueva República Turca con las poblaciones de origen turco que habían quedado en los límites de la nueva Grecia, ¿no? Esto nos parece una monstruosidad, creo, de acuerdo con unos criterios morales más o menos normales. Pero esta política fue realizada con el beneplácito y el apoyo de la Sociedad de Naciones, ¿eh? No nos engañemos. Bueno, esta política de limpieza étnica la practica a una escala tremenda, ¿no? Hay un periodo de la historia soviética que es el que se llama las purgas y sabemos que se eliminó a varios cientos de miles de personas. Bueno, Timothy Snyder, en un libro que a mí me parece fascinante, ¿eh? Eh, Tierra Calcinada, demuestra cómo en gran medida estas purgas se aplicaron a minorías nacionales que vivían en territorios fronterizos de la URSS antes del 41. Y, por ejemplo, polacos que vivían cerca de la frontera con Polonia, ¡buh!, esos o asesinados o deportados, ¿no? Y después se siguió aplicando esta política a gran escala con motivo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como has dicho muy bien, los soviéticos tenían clarísimo que a Polonia le iban a desplazar, ¿no? Y la Polonia que estaba al este de la llamada línea Curzon, bueno, pues la iban a incorporar a la Unión Soviética, sí o sí. Lo negociaron con los alemanes el año 39, en aquel famoso tratado, y lo volvieron a negociar con los aliados en el curso de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que desplazaron a millones de polacos y para hacerles hueco, pues también desplazaron a millones de alemanes, ¿no? Estas políticas de limpieza étnica se aplicaron a grandísima escala. Curiosamente, los alemanes, el Tercer Reich, tenía grandes diseños de políticas de este tipo, pensaba hacer deportaciones masivas, pero al final lo hizo en pequeña escala, no por nada, sino porque la suerte de las armas
no fue la que ellos esperaban. Si hubieran tenido ocasión, lo habrían hecho a mucha más escala. Pero al final no lo hicieron, porque no fue así la guerra como se esperaban. Y quienes sí lo hicieron, fue los vencedores, me refiero en este caso al bloque soviético, que tanto la Unión Soviética propiamente dicha como algunos de sus aliados en Europa Oriental, me refiero a Checoslovaquia, o a Rumanía, o a Hungría, o a Yugoslavia, países todos ellos donde se implanta un régimen de tipo comunista, practican unas limpiezas étnicas de unas proporciones alucinantes, ¿no? En el caso de las minorías, de los alemanes, de los territorios que se le van a arrebatar al Estado alemán, estamos hablando de mover a millones y millones, vamos, de 15 millones de personas, ¿no? Esas son unas cifras espectaculares, y dices, Dios mío. Claro, en una época en la cual oficialmente se está hablando de la defensa de los derechos humanos, esto tiene que chirriar. No digo que sea una novedad en la historia, ojalá. Ha sido demasiado frecuente en la historia este tipo de sucesos, ¿no? Ujú. Pero claro, la barbaridad de hacer esto mientras hablas de los derechos humanos, ¿no? Y de la defensa de las libertades, pues es una cosa que chirría mucho.